tenemos la suerte de empezar el programa de hoy con Juan José Saer, que vino por unos días. Ustedes saben que Juan José Saer vive en Francia desde hace muchísimos años ya, y está por unos días en Buenos Aires. Aprovecha para presentar su nuevo libro, Lugar. ¿Desde cuánto hace? ¿Desde el 60 más o menos que vivís en Francia? No, del 68. 68. ¿En pleno...? Sí, no, después. ¿Mayo francés te fuiste? No, sí, llegué tarde. La revolución había terminado, de modo que tuve que buscar un empleo. Y bueno. Y desde ese momento ya te quedaste en Francia. Sí. Pero vuelvo bastante regularmente, 31 años. 31 años. Casi En ese 32. momento concreto, 32 ¿por qué decidiste irte? No, fue una serie de circunstancias ajenas a mi voluntad, si puedo decirlo. Yo no pensaba ir para nada a Francia, y un amigo me pidió ayuda para hacer un audiovisual, porque yo estaba en el Instituto de Cine en ese momento, un audiovisual sobre André Breton, que le habían encargado de la Alianza Francesa. Él era pintor y tenía muchas ganas de ir a Francia, y quería hacer el audiovisual para poder ir. Y el director de la Alianza le prometió una beca para venir a estudiar a París, pintura. Y bueno, lo hicimos, el audiovisual le gustó mucho al director de la Alianza, al Franchute, como lo llamábamos, y nos dice, tienen que presentarse una beca. Y yo dije, no, yo no me quiero ir. Dice, no, tienen que presentarse los dos. Yo ya hice el informe para los dos, diciendo que habla muy bien francés, no hablábamos nada de francés. Y bueno, y a mí me la dieron y a mi amigo no. Al que quería ir. O sea, que fuiste por una persona que quería ir y después no fue. Yo traté de cambiarla, e incluso fui a hablar y dije, no es posible, estas son becas personalizadas a partir de de una propuesta personal, y no había forma de cambiar. Pero él después se fue a Ámsterdam, se fue a vivir a Ámsterdam. ¿Y ahí te fuiste y no volviste más? Me fui, pero fui por 6 meses. Claro. Y después, bueno, me fui quedando por distintas razones, sobre todo, primero unas razones personales, y después razones también más objetivas, políticas en sentido amplio, porque bueno, la situación en Argentina empezó a degradarse, y bueno. Sí, ya costaba. La gente se empezaba a ir. La gente se empezaba a ir. Ahora, ¿vos hacías cine en esa época? No, yo era profesor de cine en el Instituto Nacional de Cine de la Universidad del Litoral. Y al mismo tiempo, en los años 60, yo había trabajado en varios guiones cinematográficos. Había trabajado con un productor de cine y había hecho varios guiones cinematográficos, algunos que fueron filmados por Dino Miniti, por Rodolfo Kuhn. Había estado trabajando en la adaptación de una novela mía con Lautaro Murúa, que estuvimos preparando con Roa Bastos, la adaptación de mi novela Responso, y bueno, y varias otras cosas más, ¿no? Estabas conectado algunas con changas, eran unas changas, claro. Y estaba muy conectado con el ambiente a través del Instituto de Cine por un lado, y a través de mi trabajo como guionista. ¿De qué año es tu primer libro, Juan José? Mi primer libro es de 1960. Justamente un poco antes de todo esto que estamos hablando. Bueno, sí, exactamente, pero yo en cine empecé a trabajar aquí, en el Instituto de Cine entré en 1962, pero empecé a trabajar en guiones de cine comerciales en 1963, al final de 1963. Pero ya escribías, ya tenías obra publicada. Sí, ya tenía obra publicada. Claro. Tenía un libro publicado y después varios libros, otro libro terminado, 2 libros más que estaban en chantier, como se dice en francés, que estaba preparando, y una novela y un libro una novela larga y una novela corta, La Vuelta Completa y Responso, y esos 4 libros salieron, entre 1960 y 1966. Claro, antes de irte. ¿Y qué hace un escritor cuando llega a Francia, se instala en Francia, con respecto a la escritura, digo? Bueno, en mi caso, lo que yo hice, no sé, en mi experiencia personal, yo empecé a trabajar en texto. Yo estaba escribiendo una novela muy larga que me llevó muchos años, que es El Limonero Real. El Limonero Real. Del cual llevaba yo ya escrito bastante, ¿no? Bueno, yo la interrumpí y empecé a escribir textos breves. Escribí textos breves y escribí varios ensayos, muchos ensayos. Empecé a estudiar nuevamente, por ejemplo, la literatura francesa, en el contexto de la cultura francesa, la literatura europea. Yo leía mucho en esa época en francés, en inglés y en italiano. Y después,
porque estaba fue como si hubiese empezado un nuevo periodo de estudio. Entonces ahí necesariamente escribía textos breves, que eran como tentativas, que después constituyeron mi libro La Mayor, Claro. y también empecé a escribir muchos poemas entre 1969 y 1973, que constituyen los poemas largos, narrativos, de mi libro El Arte de Narrar, que acaba de salir ahora, acaba de salir una nueva edición por Seis Barral. Con Seis Barral. Y que aconsejo al público que vaya corriendo a comprarla. Por favor. Pero esto me llama la atención, salto de un tema al otro. Aconsejás al público que vaya corriendo a comprarla y el otro día dijiste en una nota, exactamente así, detesto al público, odio al público. Por eso le quiero hacer gastar dinero. Quiero sacarle el dinero, el poco dinero que reviente, que se mueran todos, textual, ¿eh? ¿Salió eso en alguna revista? En la revista 3 Puntos. Además, ni sé quién es el público. Yo entiendo este enojo, pero por ahí hay que explicarlo un poquito. Claro. El público es un chantaje que blanden los estafadores, los que dicen que escriben para el gran público. Estaba furioso cuando dijiste eso. No, estaba, ¿O divertido o qué? Sí, además, sí, por supuesto no estaba para nada furioso, de ninguna manera. Es rarísimo que yo me enoje. Por eso yo veo, detesto al público. ¿Qué está pasando? No, detesto ¿Te está echando esta literatura no detesto al público, mercado? no detesto a la gente, es evidente. Detesto esa noción de público. Claro, y el chantaje del público. De consumo. Es decir, por ejemplo, los cineastas, vayamos al cine simplemente, dejemos la literatura. Los cineastas que dicen el público plebiscitó esta película. Sí. Bueno, y además juzgan a una obra por la cantidad de público que va a verla. Es evidente que mucha más gente va a ir a ver una película de Coppola o de Scorsese, una película de pistoleros, un western, que el sacrificio de Tarkovsky. Seguro. Es evidente, pero no Pero puede haber productos de calidad, como vos nombrabas, Coppola, Scorsese, que lleguen a por supuesto, enormes cantidades de público. Sí, exactamente. Conozco pocos, pero a veces puede ocurrir. ¿En literatura? En literatura sí ha habido, el caso clásico que citan siempre es Dickens. Ajá. Pero no sé si es tan bueno Dickens. Era muy popular, dicen. Sí, pero no sé si es tan bueno. Y hay algunos otros autores que llegan. Pero no, yo creo que hay escritores que pueden vender muchos libros por razones diferentes, y son buenos escritores. Por ejemplo, Neruda es un poeta que es un gran poeta y que vendió muchos libros, pero Neruda tenía un sistema de difusión particular, que era el Partido Comunista, los simpatizantes del Partido Comunista y toda la izquierda latinoamericana que seguía. Para mí Neruda es un gran poeta. Ahora, está también Vallejo, que es un poeta tan grande como él, que tiene las mismas características, pero que era mucho menos temperamental y mucho menos extrovertido que Neruda. Y que influye también el personaje. Claro, por supuesto. Puede hacer de sí mismo los que hacen. Hay muchos que han hecho un personaje, más allá de la buena o mala literatura. No, yo creo que o el momento, el público, tanto que personas vivas y todo eso, yo los respeto, pero el público como noción, como última instancia crítica, ¿no? Es decir, es el reino de la cantidad. Es lo que yo llamo pretender que los que tienen la superioridad numérica ganan como en la guerra, y no es así. Claro. Es otra cosa. Ahora, muchos escritores tienen nostalgia de otra época que me dicen, no se hablaba del mercado editorial ni nada por el estilo. ¿Este es un fenómeno nuevo? No, no es nuevo. Por ejemplo, para la literatura este fenómeno masivo comenzó en el siglo XIX, en realidad. Están todos los grandes escritores populares del siglo XIX, pero que cada uno tenía, por ejemplo, tenemos en la literatura francesa o en la literatura inglesa, Dickens, por ejemplo, como Dumas, Victor Hugo, Jules Verne, que es un gran escritor, ¿no? Tenían, digamos, un público que lo seguía mucho, eran, digamos, escritores masivos porque mezclaban toda una serie de elementos totalmente nobles y daban una visión muy personal del mundo, y al mismo tiempo eran didácticos, como el caso de Jules Verne, y al mismo tiempo muy imaginativos. Ahora, cuando uno ve, por ejemplo, en algunos libros del siglo XIX, en las listas de bestseller, que no se llamaban así, ¿cómo serían las listas y que vendía muchísimo, en la contratapa de los libros vemos los novelistas de la época,
por ejemplo, los novelistas contemporáneos de Flaubert. Que no trascendió ninguno. Ninguno. Claro. Y que vendían 100, 150.000 ejemplares, y de muchas novelas, unas obras inmensas de 20, 25, 30 títulos, y no trascendió ninguno. En cambio, Flaubert vendía muy poco, creía que su editor lo estafaba, tenía procesos por inmoralidad, lo cual hizo vender un poco más después, y que detestaba al público, odiaba, era un escritor muy elitista, a pesar de que era una personalidad muy rústica, muy refinado, era un personaje extraordinario, muy refinado, un artista, casi un santo, casi un sacerdote del arte, de su propio arte. Fue el que dijo que en una novela no se podía cambiar una palabra, como un poema era destruir un texto novelístico, y al mismo tiempo era un personaje lleno de exuberante. Por ejemplo, hacía cosas cuando se reunía con sus amigos, que eran, por ejemplo, Taine o Maupassant, ese tipo de personajes. Tomaban mucho, comían mucho, porque él era normando, venía a verlo a casa, y dice que un día había una tormenta, entonces eran todos ateos, ¿no? Ateos no militantes públicamente, pero que les gustaba afirmar su ateísmo, y eran conservadores también. Y un día había una tormenta y abrió la ventana Flaubert y sacó el pecho y empezó a gritarle a Dios: yo sé que no existes, que eres un canalla, que no existes, y si no apareces inmediatamente, si quieres probarme que existe, que me caiga el rayo y me extermine, etcétera, etcétera. Bueno, un personaje de ese tipo. De modo que no era un escritor exquisito en el sentido, pero era un escritor totalmente minoritario. Claro, claro. Hay una toma de posición desde la escritura, vos lo habrás tenido, bueno, uno opta, ¿no es cierto? Vos sos un escritor de culto, podríamos decir, pero nunca vas a ser un escritor de bestsellers ampliamente popular. Yo supongo que si uno asume eso no le interesa. ¿O? No, pero desde luego, yo jamás escribiría un libro para que sea un bestseller. Si es un bestseller, yo he figurado muchas veces en la lista de bestsellers. ¿Mejor así o no? En una semana, claro, pero es que esta es así, yo no podría, en fin, yo no quiero dar nombres, pero bueno, si yo tuviese que escribir como, no sé, pero ayer, sin ir más lejos, sí voy a dar un nombre, ayer en La Nación salió en la primera página de La Nación, como un gran orgullo para el diario La Nación, salió un artículo sobre el cuento de García Márquez, que yo lo siento, pero es una sarta de burradas sobre el cuento. Están sacando una serie. Bueno, pero está bien, pero digo, uno podría pensar que García Márquez tiene cosas más serias y precisas para decir sobre el cuento, y bueno, y simplemente, ¿por qué escribe así? Porque escribe para el público, es decir, porque tiene que decir cosas simples, y las cosas simples, Lacan lo dijo una vez: yo no hablo para idiotas en el sentido de legos, porque siempre en el auditorio hay un no idiota y ese es el que me va a juzgar. Entonces yo trato de no hablar para idiotas, ¿no? Le estás hablando a un público que... No le estoy hablando a nadie. Esa es otra pregunta. Yo no le estoy hablando a nadí, yo estoy escribiendo un libro estás escribiendo, como yo creo que el libro tiene que ser. No aparece. Yo tengo la idea de cómo tiene que ser un libro. Y si el libro es como... tiene que salir lo más parecido a lo que yo quiero que salga. Al que le guste, bien, y si no... No se dice que siempre es un acto que se completa con el lector, o sea, sí, claro, pero basta con un lector. Basta con un lector. Claro. Alguien te va a comprender, alguien te va a seguir. Bueno, yo jamás le he mandado un libro a un crítico, nunca. Bueno, eso la editorial lo debe hacer, alguien se ocupa. Sí, que se ocupe, no, pero antes, digo, en el periodo de que la editorial no solamente no se ocupaba de mandarlo sino a los que críticos, no había editorial, sino que no se ocupaban de editarlos. Claro. Jamás le he mandado un libro a un crítico. Siempre, yo prácticamente no he tenido malas críticas, pocas al principio, y muchísimas después. Muchas después, casi demasiadas, podríamos decir, ¿no? Después ya es casi demasiado, porque llega un momento en que hay como un fenómeno de digamos, de competencia profesional entre los periodistas.
la cultura o políticos o lo que fuera. Es un fenómeno que ya se ha verificado, se verifica. Y cuando, ¿Cómo es? Y que cuando sale una cosa en un diario, la referencia para el periodista es el diario, no es el objeto, es la nota periodística. Si salió en un diario, si salió en un diario tiene que salir en otro, y en otro. otro, y en otro, y en otro. Sí. Entonces no se sabe quién empezó, pero todo el mundo tiene miedo de perder el tren. El mío es un pequeño tren de carga, casi que sería un trencito del tren fantasma del Hollywood El tren Park, de carga es normalmente el que tienen los libros. En cambio los super, claro, así es. Así que dentro de ese espacio de tren de carga has tenido mucho, porque estos días he visto muchas notas, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Yo antes de seguir adelante, porque debe haber gente que se quedó intrigada, me gustaría preguntarte, más allá de estas notas de García Márquez, tu opinión sobre el escritor García Márquez. Bueno, no me gusta. Me gusta eso había un poco... quedado flotando, por eso quería escucharte. No me gusta, pero yo creo que García Márquez es alguien que tenía al principio una verdadera fibra de escritor, un verdadero talento de escritor, y que, bueno, por esa especie de carrera hacia el público, tuvo ese éxito inopinado para él mismo, con 100 años de soledad, y entonces a partir de ahí creo que él perdió sus referencias, y entonces ya siempre lo encuentro, a veces, cada vez que emite un juicio literario, ese juicio siempre está viciado, porque, por ejemplo, Faulkner es una especie de escritor latinoamericano, según él. Los escritores del boom siempre pusieron como referente a Faulkner. No, pero como referente a Faulkner lo puso Netti antes y Borges en los años 30, que lo tradujo. De modo que los escritores del boom, no, el único que lo pone como referencia es García Márquez, pero no lo pone como su maestro, sino como una especie de escritor latinoamericano. Es decir, él está hablando para un público que no sabe bien quién es Faulkner y por las dudas abre el paraguas, como se dice, y quiere mostrar que en realidad él no tiene influencia de Faulkner. Cuando la influencia de Faulkner es una cosa más bien honrosa para un escritor que un defecto. Bueno, y después, cuando elogia a un escritor, siempre es un escritor de segundo, tercer, cuarto orden. Por ejemplo, Álvaro Mutis, porque es amigo de él, o Somerset Maugham, que decía de sí mismo, juzgándose a mí me parece, con mucha generosidad, que él era el primer escritor de segundo orden. En fin, todo ese tipo de cosas hacen que todo su sistema literario aparezca como viciado, y nunca aparecen las grandes referencias de la literatura del siglo XX, que son aquellas que... Entonces, quiere decir que tiene ¿cómo podemos decir? Tiene un territorio comercial que defender, entonces eso me parece a mí ha viciado un poco su literatura. Dicho esto, yo no tengo ninguna animosidad personal contra García Márquez, y le deseo que continúe con los éxitos 1000 años más, con los éxitos con que ha iniciado su carrera, pero yo me permito desinteresarme de sus productos. Son caminos, ¿no es cierto? Claro, efectivamente. Aprovechamos que estás acá, me gustaría preguntarte, el panorama hoy de la literatura francesa, ¿han salido autores interesantes? Yo no he visto. Hay algunos escritores... Hay uno muy publicitado, se llama Michel Houellebecq. Sí, es malísimo. Pero yo vi hoy justamente... ¿Cómo se llama? Las partículas elementales. Las partículas elementales. Yo vi hoy en una librería que estuve, vi la publicidad que hacían de ese libro, y las dos notas, las dos referencias, digamos, críticas que hacían, eran de la revista Lire, que es la peor revista literaria francesa. También es esa que hecha por la gente digamos, que está en la cuestión de libros, mejorando lo presente, del audiovisual, ¿no es verdad? Y que porque es una empresa comercial de Michel Pivot, de Bernard Pivot, de derecha, y el otro diario también que lo pone en valor, digamos, es también el diario de derecha, casi de ultraderecha, ya que es Le Figaro. Entonces son referencias dudosas. Ningún escritor más o menos importante o serio se mostraría orgulloso con esa referencia. Pero claro, evidentemente desde lejos la cosa parece... Bueno, yo tengo otra referencia también de mi editor inglés, que me dijo que había comprado el primero porque le había parecido interesante, y que el segundo ya no lo había comprado porque le había parecido malo. Es decir, que no es un juicio
además es un personaje muy desagradable, es amigo de Arrabal, con eso le digo todo, y digo, yo creo que es un error de óptica, ¿no? Pero hay algunos escritores interesantes de esa generación que son menos conocidos y que están haciendo una obra, por ejemplo, Antoine Volodin, o François Bon, que no sé, sí, claro, creo que está traducido en España ahora, Volodin. Yo acaban de traducirlo. Con toda esta charla porque podríamos hablar horas, porque mirá todo el tema que hay, claro. Pero como me queda poquito tiempo quiero hablar un poco del lugar. Sí, no, y vamos a hablar un poco bien de alguien, ¿no? Claro. Pero no sé si tenemos tiempo de hablar bien de alguien, pero yo quiero que hablemos del lugar. Bueno, ¿cómo no? Son relatos, vos decís que no querés que se los considere cuentos. Es decir, algunos parecen más cuentos, se acercan más a la forma del cuento. Sí. Pero yo creo que el cuento, bueno, ya lo he dicho y tengo otra vez la sensación de repetirme, yo creo que por el cuento... quise hablar de otras cosas, porque está bien, que no en todas las notas se diga lo mismo, pero un poquito no, del está libro bien, es cierto. Para estimular a la gente a leerlo. Yo el cuento lo encuentro, me gusta muchísimo el cuento como género, su preceptiva es demasiado rígida para mí, para mi manera de concebir el relato. Sí. Entonces traté de hacer una serie de textos breves que fuesen narrativos, pero que no fuesen propiamente cuentos, ¿no? Sí. Y hay algunos que se parecen más a cuentos, por ejemplo, no sé, Madame Madeleine, por ejemplo, parece un... hay personajes que se repiten en uno y otro, es como si se puede leer también con una continuidad, ¿no es cierto? Se puede leer con una continuidad y también una continuidad con mis otros libros, desde luego. Yo leí algo interesante que vos dijiste también en alguna otra nota, porque salieron muchos estos días y las estoy algo en favor de alguien. No sé si en favor de alguien, pero decís que la novela enciclopédica ya no puede abarcar, es interesante, sí. Ya no puede abarcar en un mundo disperso la totalidad imaginaria. Yo creo era eso. Su razón de ser. Sí, esa es la razón por la cual, esa es la razón de ser de este libro. Claro. Ese es el objetivo que, o sea, una experiencia demasiado caótica. La fragmentación. Exactamente, y la fragmentación pasa a través de la forma breve. Claro. Pero teniendo en cuenta, siguiendo justamente el orden de esa, digamos, visión heteróclita, ¿no? Sí. Tratar de captar lo heteróclito de esa visión a través de distintos fragmentos, ¿no? Además es interesante, bueno, lugar remite a unidad de lugar, ¿no? Exactamente. El libro anterior, pero ¿a qué lugar nos estamos refiriendo? Acá es el universo, claro. Modestamente. No, como modestamente. Además, bueno, sos un escritor que vive en Francia, digamos que no haces una literatura mirando, escribís en español, en castellano, pero no la haces mirando hacia la Argentina. No, mi punto de vista es al revés. El punto de vista de mis textos literarios está dado a partir de ese mundo imaginario que yo he que yo he construido en mis libros. Ese es mi punto de vista. Por lo tanto, mi punto de vista es desde aquí hacia afuera, y no es desde afuera hacia aquí. Claro. Pero tampoco es desde aquí para afuera. No, mi punto de vista tiene, digamos, es como un reflector que gira todo el tiempo y que allí donde, digamos, ilumina un objeto, digamos, interesante o impactante o lo que fuere, o misterioso que fuere, ahí queda, capta en cualquier lugar, puede ser en lo inmediato o en lo más lejano. Y así es como aquí hay cuentos que transcurren en la terraza del narrador y otros que transcurren en la luna. Sí, ¿no? Por ejemplo, hay uno en la luna, es cierto. Claro. Bueno, señores, Lugar es el nuevo libro de Juan José Saer, pero además tengo entendido que si quieren leerlo, la obra de Juan José Saer está, ¿no es cierto? El Seis Barral, la pueden encontrar en librerías. Ojalá esta charla haya servido un poquito más. Vive en Francia, lo tenemos poco acá, algo lo aprovechamos. Me hubiera gustado más tiempo, pero no, la vez que viene seguimos. Y lamento haber estado la vez que viene hablas bien de todo el mundo. Eso, la próxima vez. Una vez bien y otra vez mal. No.